¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? En esta ocasión vamos a ver cómo podemos probar fuentes de voltaje de corriente directa y baterías mediante el uso de una carga electrónica. Para ello vamos a revisar algunos aspectos teóricos muy sencillos que seguramente muchos de ustedes ya conocen, pero de cualquier forma creo importante revisarlos. Eh, el principio de la carga electrónica se basa en la ley de Ohm y aquí en esta gráfica ustedes pueden ver las diferentes fórmulas que utilizamos para poder calcular ya sea el voltaje, la corriente, la potencia o la resistencia. Todas las fuentes de voltaje requieren de una carga para funcionar, ¿verdad? Y la carga en muchos casos es fija, en otras es variable. Sin embargo, una fuente no puede ser verificada si no se le estresa, si no se le exige eh, carga en diferentes condiciones. Es por ello que ustedes pueden ver aquí que si nosotros necesitamos una corriente demandada de la fuente de voltaje, se requiere que entonces le pongamos una resistencia. Prácticamente todas las fórmulas necesarias están en esta gráfica y a continuación ustedes pueden ver el circuito de carga, ¿verdad? Este circuito de carga consta de una fuente de voltaje, una resistencia, que en este caso es la carga que vamos a alimentar. Y aquí podemos ver, por ejemplo, una fuente de 24 volts que entrega una corriente de 2 amperes debido a que le estamos imponiendo una resistencia de 12 ohms. La potencia es calcular el voltaje por la corriente y son 48 watts. Prácticamente la resistencia que vemos aquí representaría la carga. Si nosotros variamos la resistencia, por ejemplo, si la disminuimos a la mitad, la corriente estaría aumentando al doble, ¿verdad? Subiría a 4 amperes. Y es entonces importante que cuando probemos una fuente de voltaje, pues podamos variar la resistencia sin mayor problema. Podemos utilizar resistencias de potencia, pero esto se vuelve complicado cuando queremos variarla. Por ello, el uso de la carga electrónica se vuelve sumamente práctico. Como indicamos anteriormente, no es fácil variar la resistencia cuando se trata de corrientes en el orden de los amperes. Es por ello que para poder tener la flexibilidad utilizamos entonces la carga electrónica. En esta gráfica podemos ver la carga electrónica básica. Es un diagrama muy simple, pero que ejemplifica cómo funciona la carga electrónica. Se basa en dos componentes principales: el amplificador operacional y un transistor de potencia del tipo NMOS, metal óxido semiconductor, una resistencia sensora, en este caso de 1 ohm, y bueno, el transistor se comporta como en el lado activo, en el lado activo de la gráfica de las características del transistor, se comporta como una resistencia, ¿verdad? Nosotros podemos variar la polarización de la compuerta a través del amplificador operacional y nosotros tenemos la resistencia R2, que sería una resistencia que nos permitiría variar el voltaje de referencia en la entrada no inversora del amplificador operacional. La corriente que circula en el transistor es censada por esta resistencia R1, que es de 1 ohm, es decir, por cada amper que circule por aquí tendríamos 1 volt que estaría retroalimentándose a la entrada inversora del amplificador operacional. De esta forma, variando la referencia, podemos entonces forzar al amplificador operacional a variar la corriente de la compuerta y por tanto la corriente de drenaje y fuente que estaría circulando a través del transistor Q1. Perdón. Es entonces que mediante este circuito básico podríamos nosotros desarrollar una carga electrónica. El objeto bajo prueba estaría conectándose en el borne de drenaje del transistor y en el borne de la resistencia sensora. Algo importante a considerar aquí es que aquí hay algunos capacitores que se comportan precisamente para evitar oscilaciones.
Esta carga electrónica básica que mostramos aquí nos muestra el principio fundamental de cómo operan estas cargas, ¿verdad? Sin embargo, es importante también mencionar que podríamos nosotros conectar equipo de medición para ver la corriente que circula y el voltaje del objeto bajo prueba. Muchas fuentes de voltaje entregan un voltaje de 18 volts sin carga, pero ya una vez conectando carga, el voltaje pasa a un voltaje nominal de 12 volts. En otros casos, muchas fuentes nos entregan un voltaje de 12 volts y cuando los estresamos a una corriente mayor a la que indica el fabricante, la corriente nominal, el voltaje disminuye considerablemente. Entonces, la carga electrónica nos permite variar la corriente y verificar el comportamiento de la fuente o de la batería. Es decir, la fuente de voltaje podría ser de una batería de automóvil de 12 volts y con ello podríamos nosotros controlar los parámetros de corriente, voltaje y evidentemente de potencia del objeto bajo prueba. Muy bien, amigos, aquí tenemos la carga electrónica. Esta carga electrónica les permite drenar una máxima potencia de 60 watts. Esto significa que si vamos a probar una fuente de 12 volts, podemos drenar un máximo de 5 amperes en esa fuente. Si vamos a probar una fuente de 60 volts, la máxima corriente a drenar sería de 1 amper. Y bueno, el circuito tiene protección, es decir, no podemos drenar más allá de 60 watts. Esto es realmente suficiente para la mayoría de los hobbyistas que, bueno, utilizan fuentes de 5 volts, 3.3, 12 volts o baterías de 12 volts. Eventualmente es posible probar estas fuentes de voltaje o baterías con esta carga sin problema. Aquí tenemos la parte de alimentación. Alimentamos con 12 volts. La alimentación sería con una fuente convencional, 12 volts, 1.25 amperes, aunque realmente el drenaje de la circuitería es mínimo debido a que el drenaje real de corriente va a venir de el circuito bajo prueba que conectaríamos aquí. Cuidado la polaridad, más menos. Aquí tenemos un display de voltaje. El display de voltaje les permitiría establecer un límite de máximo o mínimo voltaje de descarga, especialmente para baterías o para cargadores de baterías de ion litio, polímero ion litio y níquel metal hídrido. Y aquí tenemos un medidor de corriente. Este medidor de corriente es extremadamente exacto. Les va a permitir ver la cantidad de corriente. El medidor de voltaje no es tan exacto en este caso. No sé si sea una deficiencia de la carga electrónica. Sin embargo, es bastante útil. Ustedes pueden auxiliarse de un multímetro adicional para corroborar la caída de voltaje. Sin embargo, creo yo que esta fuente es una maravilla realmente. Aquí ustedes pueden variar el voltaje entonces y la corriente a la que quieren que se descargue. La corriente es continua y entonces de esta manera ustedes pueden probar baterías plomo ácido, por ejemplo. Plomo ácido, aquellas baterías de vehículos de control remoto o baterías de motocicletas o incluso de automóviles. Ustedes pueden dejar una batería descargándose y medir la cantidad de corriente que circula y el tiempo que tarda sin perder el voltaje. De acuerdo a las especificaciones, ustedes pueden verificar si una batería o una fuente de alimentación está proveyendo la descarga o está proveyendo la corriente que el fabricante menciona, o incluso ver si está en buen estado. Muy bien, amigos, continuando con la demostración de esta carga electrónica, de esta revisión, les voy a mostrar algunos accesorios que hemos desarrollado. Este se conecta directamente en los bornes de salida para la prueba y entonces aquí nos permite probar baterías de todo tipo. Este se complementa con este accesorio que ustedes pueden ver aquí. Prácticamente podemos complementarlo con estos caimanes para conectar a la batería, o tenemos este tipo de conector. Este tipo de conector es especialmente práctico
para baterías plomo ácido pequeñas como esta. Adicionalmente, bueno, la fuente de voltaje que ya les mostramos, con la que alimentaríamos la carga. Y una recomendación importantísima, tengan cuidado con las baterías, porque en cualquier momento puede provocar un corto si llegan a conectarse los bornes. Un cable puede quemarse en cuestión de segundos, ¿verdad? Porque la corriente que descargan estas baterías está en el orden de los 10-20 amperes sin problemas. Entonces es un peligro para algunos cables delgados como estos, ¿no? Ok, vamos a continuar entonces con la demostración. Vamos a conectar ahora la energía a la carga electrónica. Prueba de ventilador, y aquí nos da 18.4 volts, 3.26 amperes. Yo puedo con este botón, con esta perilla, ajustar la corriente. Aquí me da 18 y me da 3.26 amperes, porque son 60 watts lo máximo que puedo medir, ¿verdad? Entonces, si yo bajo el voltaje, aquí tengo los decimales de la corriente. Aquí yo puedo bajar el voltaje, por ejemplo, a 12 volts, 3 amperes, por ejemplo. Y lo máximo que puedo yo subir en corriente serían entonces alrededor de 5 volts, 5 amperes, perdón, 60 watts en total. Aquí tengo yo la conexión de bornes, positivo, negativo, y aquí tengo un conector que me permitiría conectar baterías ion litio, níquel metal hídrido o polímero ion litio, y aquí tiene un conector especial para las mismas. Esto es importante utilizar este conector, porque ya las baterías vienen con un conector especial, y estas baterías tienen la característica que no pueden exceder de un cierto voltaje en carga, y tampoco pueden exceder de un cierto voltaje en descarga. Esto es sumamente importante, y de ahí que tenga la posibilidad de poderse setear este voltaje. Es posible entonces probar una fuente de poder o una batería con esta carga. No necesitamos setear el voltaje, y si necesitamos de alguna forma necesitamos ajustar la corriente a la que queremos nosotros descargar nuestro dispositivo. Por ejemplo, si tenemos esta fuente de voltaje, dice 12 volts, corriente continua, 1.25 amperes. Evidentemente esta es la carga nominal. Yo he probado estas adaptadores de corriente, y me han entregado hasta 3 amperes, y baja el voltaje alrededor de a 1.7, a 11.7 volts. Lo que quiere decir es que estos dispositivos pueden ser utilizados para alimentar un gran rango de dispositivos electrónicos. Aquí tenemos ya un arreglo preparado para probar esta batería. Es una batería de 12 volts. Es de plomo ácido y tiene 6 celdas. Cada celda entrega alrededor de 1.8 volts. Si la batería está en buen estado, me debería entregar una corriente constante, la corriente constante que yo le pida, prácticamente hasta unos 10 amperes. Sin embargo, como la carga solo me entrega 5, vamos a ver qué tan bien se comporta entregando una corriente así. Aquí tenemos un multímetro que está preparado como amperímetro para medir la corriente, y aquí tenemos otro que está midiendo el voltaje de la batería. Esto es solamente para efectos de demostración, porque prácticamente la carga nos va a entregar esos valores en su display: voltaje, corriente. Aquí está programada para entregar 3 amperes. Vamos a ver si los entrega. Corremos la prueba. El amperímetro me está entregando 3 amperes, 2.97. La carga mide 3.0, y el voltaje de la batería ya ha bajado a 9.29. Quiere decir que la batería realmente está entregando ya un voltaje muy bajo para 3 amperes. Voy a bajar ahora la corriente. Voy a parar la demanda de corriente. Voy a bajar la carga a 2 amperes. ¿Sí? Ejecutamos la corrida y vemos que el voltaje ha bajado ya a 9. Esto quiere decir que esta batería está prácticamente descargándose muy rápido. No tiene un buen desempeño.
aquí me está midiendo 2 amperes y el amperímetro me está midiendo, o el multímetro me está midiendo 1.98 amperes. De esa forma ustedes están verificando que esta batería ya no está en las mejores condiciones, ¿verdad? Vamos a pararlo. Aquí yo ya tengo pues el arreglo preparado para probar esta batería. Puedo probar otras baterías si deseo, ya teniendo este arreglo preparado. Aquí tengo un arreglo para probar una batería. Esta batería es una batería de alta capacidad. Dice aquí que es para una máxima tasa 34.6 amperoras. Y esta batería pues es de muy alta potencia. Vamos a hacer el arreglo de conexiones para verificarlo. Muy bien, aquí tenemos el arreglo. Está midiendo 12.74 volts en esta batería de alta capacidad. No hay corriente. Tengo programada la carga para poder entregar 2 amperes. Entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a correr la prueba con 2 amperes. ¿Se dan cuenta? Me está diciendo que el voltaje baja a 9.59. Realmente no es correcta la carga la medición de voltaje en la carga. El voltaje en 12.48 y va disminuyendo porque la batería se está descargando. Tengo 2 amperes y acá tengo 1.98. Estos cables, como son caimanes muy ligeros, se calientan, ¿verdad? Con 2 amperes no hay ningún problema. Vamos a parar y vamos a aumentar ahora la carga a 5 amperes. Bajar el voltaje a 12 volts. 12 volts. Corriente 5 amperes. Listo, me da 4.79. Vamos a ver. Ahí estoy probando una descarga de 4.73 amperes y el voltaje es de 12.2. Esta batería está entregando ya 5 amperes. Los cables donde estoy midiendo corriente pues empiezan a calentarse. Pero realmente ahí ya tenemos pues una prueba efectiva de este arreglo de batería descargando por una carga electrónica a una tasa constante de 4.78 amperes. Aquí ya vemos que el voltaje bajó ligeramente, pero se mantiene arriba de los 12 volts, lo cual indica que la batería es de muy buen desempeño y está en buen estado. Muy bien amigos, vamos a detener la prueba de esta batería de alta potencia y vamos ahora a proceder a una prueba de alguna fuente de alimentación estándar. Vamos a usar una de 12 volts y verificamos sus capacidades. Muy bien amigos, vamos a ahora proceder a probar un adaptador de corriente para un router. Dice que me entrega 12 volts de corriente directa a 1000 miliamperes, o sea 1 amper. Ya tengo la carga lista para conectar. Para eso estoy utilizando este adaptador que he preparado y que me permite únicamente conectar directamente el adaptador de corriente sin hacer ningún tipo de arreglo. También estoy conectando un multímetro en el voltaje porque sabemos que el voltaje que nos entrega la carga no es muy confiable. Entonces vamos a conectarlo a corriente y vemos que nos está entregando un voltaje de 17.6, 17.4. No es tan exacto como dicen que entrega 12 volts, pero bueno, podría ser porque una vez que conectemos la carga, efectivamente bajaría el voltaje a 12. Aquí tengo la carga programada para 1 amper, 12 volts. Vamos a ejecutar la prueba y vemos que el voltaje del adaptador ha bajado a 12.67 volts, ¿verdad? 12.67. Aquí me lee 12.6 más o menos. La carga está más o menos midiendo correctamente. 12.67, 1 ampere.
Es decir, que está comportándose de manera correcta. Vamos a parar la prueba y vamos a aumentar el voltaje, la corriente de carga a 1.5 amperes. Y vamos a ver si la carga se comporta, el adaptador de corriente se comporta de manera correcta. 1.5 amperes. Vemos que el voltaje ya bajó a 11.3 y nos está dando el 1.5 amperes. Esto quiere decir que realmente este dispositivo entrega un voltaje entre 12 y 12.7 para una corriente de 1 amper. Para 1.5 ya no es posible. Vamos a bajar nuevamente rápidamente la carga a 1 amper y vamos a probar. El voltaje bajó nuevamente a 12.7. Esto quiere decir que efectivamente el adaptador de corriente para este router entrega prestaciones de voltaje adecuadas a 1 amper. Aún el voltaje sigue siendo un poco alto, pero bueno, evidentemente los circuitos que alimenta tienen seguramente reguladores y adaptadores de voltaje. Entonces la prueba es satisfactoria para este dispositivo de corriente. Bien amigos, aquí tenemos un adaptador de corriente para una impresora Hewlett Packard. Me dice que me entrega 18 volts a 2.23 amperes. Vamos a verificar si es cierto. Ya tengo yo acá conectado todo. Listo. Me está midiendo 18.17, lo cual es excelente para este tipo de equipos. 18 volts. Lo tengo programado para 1 amper, pero vamos a cambiarlo para la corriente que nos está diciendo que soporta, que es 2.23 amperes. 2.23 en voltaje. Vamos a ver, ejecutamos la prueba y ahí está entregando 2.23 y el voltaje ha bajado a 17.82. Todavía es aceptable. 12.2 volts de diferencia para la corriente nominal que me está ofreciendo. Es decir, está comportándose de manera adecuada este adaptador de corriente. Vamos ahora a aumentar la corriente a 3 amperes. 3 amperes. Y vemos que el voltaje se mantiene en 17.73. Quiere decir que este adaptador de corriente aún me entrega una corriente y voltaje adecuado para una carga de 3 amperes. Vamos a pararlo y vamos a aumentar la carga. Ya no me permite, si se dan cuenta, porque ya tenemos un voltaje de 19 a 3.10. Se puede decir que hemos rebasado la carga, pero esta prueba también nos permitiría, por ejemplo, verificar equipos de laptops, de PCs portátiles, ¿verdad? Que normalmente tienen voltajes de 19 volts a 3 amperes. Muy bien amigos, pues esa ha sido la demostración de este equipo, que es una carga electrónica de tecnología china. Es excelente, la verdad. El diseño es maravilloso. Yo he estado verificando en el mercado y una carga electrónica ronda entre los 200 y los $3,000. Obviamente son cargas para uso industrial, para equipo pues muy sofisticado y para altas corrientes. En algunos casos fabrican fuentes de 5 volts para entregar 40 amperes y pues esta fuente no nos serviría para ese tipo de equipos. Pero para la casa, el laboratorio, el hobby, la reparación de equipos es una carga excelente. Se la recomiendo mucho. Gracias.